Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos aquí en el circuito de Snetterton, un circuito inglés y como todos los circuitos ingleses, muy complicado, muy estrecho, muy técnico, en el que nos vamos a pasar toda la vuelta luchando por no perder nada de tracción y tener un buen paso por curva. Si te interesa este circuito y ver mi setup de pago que están adaptados por mí para que todo el mundo consigamos hacer unos buenos tiempos, quédate aquí. Vamos, suscríbete, que es gratis, dale al botón. Llegamos a la primera curva del circuito, una curva que llegamos en quinta y se hace en tercera. Nuestra referencia de frenado es justo donde tenemos este cartel, poco antes, y tendremos que ser muy progresivos con el freno, no abusar de él para no terminar bloqueando la dirección y yéndonos largo. Es una curva que atacaremos en principio este primer arcén para hacer una parábola abriéndonos y volvernos a cerrar sobre él. Y luego terminar aprovechando todo el lado izquierdo de la pista para alargarnos y no perder nada de tracción y velocidad. Vamos a ver. Llegamos a la curva 2, una curva que se hace en primera y donde nuestra referencia de frenado será donde se empieza a oscurecer este asfalto, se empieza a poner más oscuro, tenemos esta señal naranja, la señal de 200. Ahí tendremos que empezar a frenar. Una frenada que tendremos que también ser muy progresivos con el freno, tener mucho tacto con él para encontrar nuestro paso por curva. Es una curva complicada de hacer, sobre todo de encontrar la frenada, porque si nos pasamos y abusamos mucho de él, perderemos ese paso por curva y perderemos muchísimo tiempo. Es una curva que nos tenemos que tirar al interior de ella, donde tenemos que tener cuidado con la banana que hay a la derecha, de no cogerla, para ir abriéndonos al paso de ella hacia el arcén exterior, que sí le podemos atacar bastante, para recuperar luego el lado derecho para ir preparando la siguiente curva. En nuestra siguiente curva frenaremos justo donde cambia también otra vez el color del asfalto. Aquí tendríamos una señal de 100, que yo me la he debido de comer entrenando y no está. Pues justo un poco antes de llegar a ella empezaremos con nuestra frenada. Una frenada que tendremos que irnos largo, no pequéis de tiraros al primer ápice que hay. Intentar alargar un poco la frenada para luego iros cerrando en la curva y justo donde tenemos este pivote, ahí es donde nos cerraríamos completamente el ángulo, para luego abrirnos al arcén de la derecha, que lo podemos pisar y así aprovechar toda la pista y salir con bastante aceleración.
Bien, en esta siguiente curva nos pasa igual. Justo antes del cartel de 100, donde cambia el color del asfalto, ahí es donde empezaría nuestra frenada. Una frenada que es una curva de primera y que vuelve a ser muy complicada de hacer porque no tienes muy claro cómo atajar el interior de la curva. Tendréis que ir entrenando vosotros y encontrar ese paso por curva en el que alargaremos un poco la frenada para luego irnos cerrando y alargarnos al arcén de la derecha, que lo podréis pisar. En este caso yo no me excedo demasiado, lo recorto porque el setup me lo permite acortar esos metros de pista e ir ganando esos tiempos. Lo vamos a ver ahora. Llegamos a esta siguiente curva, una curva técnica que se hace en tercera a máxima velocidad, no se reduce. Simplemente buscamos el ápice interior de esta curva sin subirnos en exceso al arcén, ni de este primero ni del segundo cuando nos alarguemos a la derecha. Lo vamos a ver ahora. En la siguiente curva lo que tenemos que hacer es nuevamente encontrar el equilibrio con la frenada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presión del freno siempre tiene que ser muy dosificada. En estos circuitos ingleses que son tan estrechos, pistas tan pequeñas, siempre vamos a estar luchando contra la pérdida de tracción. Esa pérdida que a poco que frenemos en exceso nos va a hacer perder muchísimo tiempo. En concreto en esta curva lo que tenemos que hacer es sacrificar la entrada. ¿Qué quiero decir con sacrificar la entrada? Podríamos atajar este arcén y recortar un poco la curva, pero saldríamos estrangulados y perderíamos mucho tiempo. Nos interesa más sacrificar alargándonos para cerrarnos sobre el arcén casi sin pisarle, para hacer una parábola y conseguir ese paso por curva que nos permita tener siempre una buena tracción. Lo vamos a ver. Llegamos a la siguiente curva, que para mí es de las curvas más complicadas de todo el circuito, porque es muy difícil encontrar el paso correcto. Tendríamos que frenar justo donde se acaba aquí el arcén, donde tenemos el final de esta línea verde, es donde empezaríamos a frenar. Es una curva que se hace en segunda y que tendremos que tirarnos a comernos este interior para luego alargarnos toda la pista, aprovechando incluso el margen izquierdo que tiene de sobrepista para intentar perder la mínima tracción. Como digo, es muy complicado porque si giramos algo más de dirección vamos a pecar de subviraje y aunque no se aprecia en exceso, sí que nos va a hacer perder muchísimo tiempo a la salida, que es una recta muy larga.
Y después de la recta llegamos aquí en quinta y nuestra referencia de frenado es justo antes del cartel de 100. Tendremos que mantener la dirección completamente recta para iniciar la frenada, una frenada que se baja en 2 marchas, de quinta llegamos a tercera velocidad para atacar el interior de este arcén, que tenemos que comerlo bien para quedarnos en el lado izquierdo para poder trazar la chicane de derechas, que tiene una salchicha que no tendremos que pisar bajo ningún concepto, porque si no perderemos totalmente el control y nos sacará de pista. Una vez que ataquemos esa chicane, volvemos a abrirnos a la parte izquierda para aprovechar todo el arcén y salir a la siguiente curva. En estas 2 siguientes curvas son 2 curvas enlazadas que se hacen a tope. Nos tiramos en tercera para comer muy bien este interior, intentando trazar una línea recta hasta el otro arcén para tener la dirección completamente recta y tener mucha tracción, y donde enlazaremos luego con la siguiente bajada, que es una de las curvas complicadas, donde tendremos que ir teniendo mucho tacto en el acelerador para encontrar ese punto de paso por curva que no nos haga excedernos con él y nos empuje fuera de ella. Es una curva que tendremos que ir tomándole el tacto a base de entrenarla mucho para conseguir trazarla bien. Y llegamos a la última curva del circuito, una curva que es complicadísima, porque llegamos con muchísima velocidad y además es en bajada. No existen unas referencias de frenado. Yo me guío un poco por estos 3 palos, en el tercero empezaría a frenar. Cuidado con tomar esas referencias, al final tendréis que encontrar vuestro punto, porque si durante la carrera alguien se los lleva, perderéis la referencia de frenado y estaréis perdidos. Entonces tenéis que ir encontrando vosotros vuestro propio tacto en esta frenada. Una frenada que, como digo, es en bajada y carga muchísimo los pesos en el tren delantero. Pero no solo eso, sino que llegamos con ángulo de dirección en la frenada y es muy fácil tener subviraje y irnos un poco largos. Una curva que se hace en primera velocidad, tirándonos a este interior del arcén para irnos abriendo al lado derecho, intentar corregir la dirección lo antes posible, tenerla recta para tener la máxima tracción y velocidad en la recta de meta. Os dejo con la toma aérea donde vais a poder apreciar todas las trazadas de este circuito.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por seguirme, a todos los que estáis apoyando al canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.